funcionar. Ahí sí. Bien, entonces estamos en la segunda porción del libro de Números, ¿ya? O Bemidbar, en el desierto, y esta porción o parachá se llama Nasó, que significa levanta. Entonces estamos acá en un contexto de ¿qué? De levantar la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un censo. Estamos hablando de un momento en donde Dios manda a que se cuenten todas las tribus, ¿cierto? La tribu de Leví también, se cuentan todos aquellos que van a ser dedicados al servicio, en especial los levitas, que van a estar sirviendo en el tabernáculo, ¿cierto? Desde los 30 años hasta los 50 años, ¿cierto? Ese es el tiempo en el que se sirve en el tabernáculo, ¿ya? Y por lo tanto, levanta, nos está hablando, ¿cierto?, de que Él nos está llamando también a cada uno de nosotros, ¿ya? El levantar nuestra cabeza es la actitud de cuando alguien nos habla, cuando alguien nos llama, cuando el Padre nos llama desde los cielos, ¿cierto? Levantamos nuestra cabeza porque Él nos está llamando ¿a qué? Nos está llamando a servirle, nos está llamando a obedecerle, nos está llamando a serle fieles, nos está llamando, ¿cierto?, a que podamos seguir en obediencia sus mandamientos, ¿ya? Esta porción entonces está en el libro de Números, del capítulo 4:21 hasta el 7:89. Hoy día nos vamos a ir entonces a revisar la tercera aliyá, ¿ya? La tercera parte de esta porción. Hemos revisado en las anteriores, un poquito más ampliamente, las otras aliyá, primera y segunda. Entonces nos vamos a detener en esta porción, que no es muy larga, y le vamos a pedir ayuda a los niños. Están muy ocupados en la tarea. Ah, perfecto, ya. Amén, qué bueno, no los vamos a desconcentrar. No. Ya. Niños, vamos a leer. Les vamos a pedir a algunos, a ver si desde Fernando a ver, ¿dónde está Fernando? Perdón, desde Lucio. Desde Lucio hacia la izquierda vamos a ir leyendo un versículo cada uno. Amén. ¿Qué dice? Ya, Lucio. A todo el que padece de flujo, por causa de un muerto. Sí, por causa de un muerto. Eso es. Haz que la cámara... Levántense un poquitito para que... Puras en el campamento, sea varón o mujer, los enviaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en el cual yo habito. Los hijos de Israel hicieron así, los enviaron afuera del campamento tal como Yahweh había hablado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Eso es. ¿Quién sigue? Pureza del campamento. Habló Yahvé a Moisés diciendo: ahora los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, simplemente prevarica, tal persona se lo propone. Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto, y lo entregará al perjudicado. Y si la persona no tiene pariente a quien le sea restituido el daño, el objeto del delito será para Yahweh, para el sacerdote, además del carnero de las expiaciones, por el cual hará expiación por el culpable. Toda ofrenda alzada de todas las cosas santificadas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será suya, y lo santificado por cualquier será suyo, mismo lo que cualquiera diga al sacerdote será suyo. Ya. Amén. Muy bien.
Bien, entonces esta porción cortita de versículos nos deja siempre gran enseñanza y podemos profundizar mucho en esto. ¿Cierto? Lo primero que dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo aquel que padece flujo y todo el que es impuro por causa de un muerto. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá por lo menos 3 grupos o 3 niveles de impureza, ¿ya? Que causan un aislamiento en los campamentos de Israel. Entonces, es importante recordar que la Torá nos enseña de pecado, pero también nos enseña de impureza, ¿ya? ¿Ya? Y por lo tanto nos enseña a que nosotros también seamos puros y aprendamos a reconocer lo que es impuro y lo que es puro, lo que es santo y lo que es profano. Entonces estamos viendo acá en el desierto una enseñanza de aprender a distinguir, de aprender a discernir, ¿cierto? Hoy día donde todas las cosas están así tan confusas y hay tantas ideas nuevas, ¿cierto? Que confunden a los niños, a los jóvenes. Hoy día los niños no saben qué es bueno y qué es malo. Entonces, lo primero que Dios nos enseña es a distinguir esto. ¿Ya? Y por lo tanto, acá está hablando de 3 grupos de impurezas. ¿Qué es lo que generaban? Que no podían acercarse al tabernáculo, ¿cierto? Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, impurezas, pecados nos separan de él. Y por lo tanto, este tipo de impurezas, ¿cierto? No podían estas personas acercarse, sino que al contrario, debían ser alejadas del campamento. ¿Ya? Aquí vamos a ver que la palabra echar, porque hay varias traducciones que dicen los echarás, los expulsarás, ¿ya? Que se usa en traducciones viene de la palabra shalaf, ¿ya? Que es el Strong en hebreo 79-71, que significa enviarle por o fuera. Sí, tiene varias palabras que se puede traducir, ¿ya? Puede ser acompañar, puede ser arrojar, puede ser dejar, descargar, puede ser mandar. Tiene muchas excepciones. Pero en su... el micrófono. El micrófono, perdón, que lo dejé puesto más allá. Ahí sí. Entonces tiene varias acepciones esta palabra, pero el sentido de lo que estamos viendo acá es sacar, enviar lejos, sacar fuera, ¿ya? Específicamente del campamento, ¿ya? Ahora, ¿cuántos campamentos habían? Si bien era un solo campamento, pero estaba organizado en distintos campamentos, ¿ya? Entonces, según el comentario de Rachi, cada impureza corresponde a los 3 campamentos. Así como hay 3 grupos de impurezas, también hay 3 grupos del campamento. Siempre la Biblia nos habla de 3 niveles, lo hemos enseñado, ¿eh? Y por lo tanto tenemos un nivel más íntimo. ¿Cuál es el nivel más íntimo? El tabernáculo. El segundo nivel, los levitas. Y el tercer nivel, el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces no todos están ubicados en el mismo lugar. Por eso también habla de 3 niveles de impurezas, ¿ya? Aquí entonces habla del campamento de la presencia o la Shejiná, que es el tabernáculo, el campamento de los levitas y el campamento de los israelitas. Acá tenemos el gráfico, ¿cierto?, de la organización del campamento. Tenemos el tabernáculo al centro, rodeado por la tribu de Leví, distribuida también por las familias, ¿cierto?, de los hijos de Leví, Merari, Gersón y Coat, y alrededor teníamos a todo el resto del campamento de Israel, organizados cada uno en forma ordenada a cada lugar con las tribus. Entonces, ¿qué es lo que decía ahí el mandamiento? Decía, el que tenía lepra o zarat tenía que estar viviendo fuera de los 3 campamentos, ¿ya? O sea, el que tenía lepra no podía estar en ninguno de los campamentos, tenía que estar completamente fuera, ¿ya? El que tenía algún tipo de flujo en su sistema reproductor, en hebreo Sav, que lo vamos a revisar qué significa, dice, no podía estar en el campamento de los levitas o de la Shejiná. O sea, ¿qué quiere decir? Que el leproso tenía que estar fuera del campamento. El que tenía algún tipo de flujo, ¿cierto?, estaba fuera del tabernáculo,
y tenía que estar podía estar solamente en el campamento de los levitas, ¿cierto? O sea, no podía estar en los campamentos de los levitas o la Shejiná. O sea, ¿qué significa? Que solamente podía quedar aquí, en el nivel del pueblo de Israel, ¿ya? Y aquel que había tocado un muerto, se había purificado por un familiar muerto, no podía entrar en el tabernáculo, pero sí podía estar en los otros 2 campamentos, ¿ya? Entonces, una persona que estaba contaminada por un muerto, un familiar muerto, o también un animal muerto, ¿cierto? Podía solamente estar en el campamento de Israel y en los levitas, pero no podía ingresar al tabernáculo, ¿ya? Entonces era importante entender este orden, ¿cierto? Porque también nos hablaba de 3 niveles de impurezas, ¿ya? Ahora dice, no sea varón o mujer, o sea, no hay acepción, varón o mujer, dice, los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Entonces, importante esto es que este mandamiento, ¿cierto? Esta orden tenía un propósito, era de que nadie muriese, porque la presencia de Dios podía causar la muerte si alguien estaba impuro o si alguien no estaba en las condiciones para estar en la presencia de Dios, ¿ya? Entonces, por eso había que tener un cuidado especial. Y todos aquellos que servían tenían que tener el cuidado, ¿cierto?, de no tener ningún tipo de contaminación, ¿ya?, para poder acercarse a servir a Dios. Entonces aquí cuando las traducciones, ¿cierto?, vamos a encontrar varias traducciones, en algunas se habla de flujo, otras se habla de flujo seminal, otras se habla incluso de gonorrea, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿a qué vamos? Que la palabra sub originalmente, ¿cierto?, significa fluir libremente como agua. Específicamente dice acá tener una emisión, ¿ya?, de tipo sexual. Dice también brotar, correr, derramar, etc. Pero esta palabra, que es el hebreo 2100, viene del 2101, que significa flujo seminal o menstrual. Entonces, lo que está hablando, como lo hemos estudiado anteriormente, cualquier tipo de flujo. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía un flujo de sangre? ¿Cierto? Que por muchos años había padecido de ese flujo y por lo tanto estaba en una condición de impureza. Y ella se acerca a Yeshua y para no tocarlo y no impurificarlo, lo que hace es tocar el borde de su manto. Y en ese momento es sanada. Entonces fíjense de que este tipo de flujo en el fondo que está hablando puede ser cualquiera, ¿ya? Puede involucrar tanto hombre o mujer. Esa condición generaba una impureza para acercarse al tabernáculo, ¿ya? Entonces es importante aclarar porque alguna traducción como que puede limitarlo a que solamente sea un problema de una enfermedad, una infección asociada al hombre, pero en realidad se refiere a todo este tipo de flujos que puedan haber y que causan impureza. Entonces, ¿qué es lo que dice Levítico? Lo que hemos estado aprendiendo, que está muy relacionado con la santidad. Levítico nos habla de pura santidad y dice, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto seréis santificados y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, por tanto sed santos porque yo soy santo. Entonces fíjense cómo la naturaleza de nuestro Padre también es enseñada en nosotros. O sea, la santidad es algo que se enseña, porque la santidad significa ser apartados, ¿cierto? No importa lo que hagan los demás, nosotros somos apartados para Él. Y por lo tanto, el estar apartado, consagrado para Él, nos hace dejar ciertas cosas o costumbres, ¿ya?, que el común de la gente puede hacer o considerar normal, para nosotros es diferente, ¿ya? También el libro de Pedro nos habla de lo mismo. Pedro nos estaba hablando exactamente de lo mismo, que dice, mire, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. O sea, ¿por qué? Porque antes no conocíamos los mandamientos.
No conocíamos lo que era bueno, lo que era malo, no conocíamos lo que era puro o impuro. Por lo tanto dice, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, ¿en dónde? En Levítico, seréis santos porque yo soy santo. Amén. Después dice, versículo 6, habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, ciertamente prevarica. Tal persona será culpable. Entonces, cualquier pecado acá se refiere que está hablando específicamente de aquellos que sean en perjuicio, en desmedro, que dañen al prójimo. Y esto se especifica en Levítico 6 del 1 al 7, que dice engañar al prójimo en cuanto a un depósito o algún dinero, engañarlo en cuanto a alguna prenda o algo prestado que haya sido confiado en su mano, también por hurto, por extorsión o por hallar algo perdido y negarlo, ¿ya? O jurar falsamente. O sea, es una serie de pecados que tiene que ver con dañar, ¿cierto? O perjudicar al prójimo. Ya se está refiriendo a este tipo de pecados. ¿Qué es lo que debe hacer esta persona? Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto, y lo entregará al perjudicado. Entonces aquí la restitución del objeto o el valor de ese objeto ya es parte del arrepentimiento o techubá, ya de un cambio que demuestra la persona cuando se enfrenta a que está en un pecado, ¿cierto? Obviamente la persona sabe que es pecado cuando le dicen que algo es pecado, porque si Dios no nos dijera que es pecado, nadie sabría que está en pecado, ¿ya? Por eso Dios tampoco puede anular sus mandamientos, porque si los anula, elimina el pecado, por lo tanto ya no hay pecador, y si no hay pecador no necesitamos de Dios, ¿eh? Entonces dice, si no hay restitución del daño hecho a las personas, no es un arrepentimiento completo. Si no es posible restituir el daño, hay que hacer todo lo que esté al alcance de uno para que se haga una restitución completa con el 20% de aumento, ¿ya? O sea, si yo no devolví algo que costaba 10.000 pesos, ¿cierto? Debo devolver, ¿cuánto? 12.000. ¿Ya? Debo devolver el valor del objeto o el objeto y agregar un 20% a ese valor. Y acá vemos algo interesante, ¿cierto? ¿Sí? ¿Andrés? ¿Ya sé cuál es? En este otro pasaje habla, ¿cierto?, de un interés adicional. Entonces, como en un pasaje dice que debe volverse, y en otro pasaje después le agrega un valor adicional, se responde de la siguiente manera. Se debe pagar el valor adicional cuando la persona se le menciona. Eso que el aumento, él dice, sí es mío, y se descubre que no es de él, y él además mintió, entonces debería pagar el 20% el sacrificio de allá, ¿cierto? Por el pecado en sí, más la restitución de los bienes. ¿Ya? Entonces ese pasaje se aplica a aquel que fue descubierto, que mintió y no fue honesto en este caso por decir que sí se le había gustado, porque si había dicho eso lo había devuelto, no se le había aplicado ese interés, además del otro sacrificio, sino se había aplicado el pasaje. Y es súper interesante esa discusión, porque por ejemplo, si yo tengo un objeto, y el objeto tiene un daño, y dice que no tengo que daño, por ejemplo, si tengo un animalito, y este animalito con el tiempo cambia, o sea, yo encontré en este caso un novillo, y me lo robé, y después se transformó en un toro,
y dice que debo devolver el animal, pero ya no se dice el mismo animal que el momento que lo encontré, y tal vez ahora vale más valor o vale menos por su papel, por lo que está. Debe devolver estrictamente el valor en ese momento que fue estado. Esa aclaración. Súper bien, tiene ahí acepciones, ¿ah? Y este es el panorama de alguna manera que vemos cuando Zaqueo tiene un encuentro con Yeshua, ¿cierto? Dice Lucas 19 del 5 al 7, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y él se apresuró a bajar y lo recibió con regocijo. Pero al verlo todos murmuraban, diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. ¿Ah? ¿Jesús sabía quién era pecador? Por supuesto. ¿Ah? Pero fue cuestionado por eso. ¿Ah? Es interesante porque Jesús no le importaba el cuestionamiento de los demás. Él tenía muy clara la misión. ¿Ah? Y sabía que Zaqueo necesitaba tener un encuentro con él. Y después sigue diciendo: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy vino la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces fíjense qué interesante, hubo un encuentro ahí con Yeshua y Zaqueo se arrepintió. Y un arrepentimiento quizás no correcto hubiera sido: Señor, perdóname por todo lo que he robado. Amén. Y todo hubiera quedado en los bolsillos, hubiera quedado en el arca de la casa, de la familia. Pero no, fíjense lo que él hace. Él actúa conforme al mandamiento, a la Torá, a la ley. Y dice, o sea, adicionalmente voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, pero lo que he defraudado a algunos lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Ya? Entonces, no es una ocurrencia de Zaqueo, sino que él se basa en el principio en que si él había tomado algo que no estaba bien, debía devolverlo con un adicional. Ahora acá dice cuadruplicado. ¿Qué significa? Que dio mucho más, ¿cierto? Claro, dio mucho más de lo que decía la ley. El pueblo dice: ok, voy a hacer conforme a la ley y voy a devolver un quinto. Pero lo que pasó en Zaqueo realmente fue una actitud realmente de arrepentimiento y decir: ¿sabes qué? Voy a dar mucho más de lo que he tomado. O sea, voy a devolver cuadruplicado. Amén. Ahora, las declaraciones de Yeshua son súper importantes porque dice: hoy vino la salvación. Entonces, aquí nos deja pensando en que si yo me arrepiento de algo, de un daño en este caso, que hice a otra persona, pero no lo restituyo, no lo devuelvo, por lo menos con un agregado, ¿cierto? ¿Estaré realmente recibiendo salvación? No hay un entendimiento. ¿Se fijan? No habría realmente un actuar conforme a la palabra. No sería un arrepentimiento bíblico. Sería un remordimiento, como dicen algunos. Me dio pena nomás, pero no hice nada. ¿Ah? Me dio pena haber atropellado el perro a mi vecino, pero ahí quedó nomás el perrito. No, o sea, tendría que devolverle un perrito. Restituir, ¿cierto? De alguna manera una situación así. Pero si una persona dice: ¡ay, qué pena, lo lamento mucho! ¿Se fija? Claro, entonces fíjense que la salvación tiene que ver como un resultado de un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento genuino, que en este caso sería: he hecho mal, voy a devolver y voy a devolver lo que corresponde un poquito más. Amén. Entonces el verdadero arrepentimiento, a ver, voy a leer esto y ahí lo comentaba. Dice: la salvación había venido a la casa de Zaqueo y por esto él estaba dispuesto a restituir el daño económico que había hecho contra las personas, incluso más allá
de la letra de la Torá. La evidencia de que la salvación había llegado a su casa fue que él estaba devolviendo a los que había hurtado, engañando. Si no devolvemos lo que hemos hurtado o restituimos y no restituimos el daño que hayamos causado a otras personas, según nuestras posibilidades, no hay arrepentimiento en nuestro corazón y la salvación no nos puede alcanzar. No tenemos que ser engañados por la idea de que todo ha sido hecho nuevo en Cristo, en el Mesías, para no asumir nuestra responsabilidad de restituir a las personas por el daño que causamos antes de entregarnos o convertirnos al Mesías Yeshua. Amén. Andrés. Solamente esta última lámina, ¿cierto? Dice: el camino a la salvación pasa por el arrepentimiento. Los 7 pasos de un arrepentimiento completo son: reconocer el pecado, sentir un pesar, ¿cierto? Cuando uno dice: wow, le fallé a Dios, le fallé a la persona, hay un dolor, hay un pesar en nuestro corazón. Tiene que haber una confesión, ¿cierto? Delante de Dios, delante de los hombres, según también corresponda. Petición de perdón a Dios y a los hombres. Determinación de cambio. Restitución del daño y ser fiel en las pruebas que Dios envía para fortalecer al que se arrepiente. Amén. Entonces, fíjense la actitud. Yo creo que todos los que estamos acá, primero estamos porque Dios nos llama. Porque algo en nuestro corazón, alguien en nuestro corazón, ¿cierto?, nos habla y nos hace buscarles, nos hace volvernos a Él. Esto ya es una actitud de arrepentimiento. Y abre la puerta, ¿cierto?, para comenzar a transitar por el camino. Que a medida que vamos aprendiendo y conociendo, vamos generando estos cambios en nuestra vida. Para que finalmente, ¿cierto?, la salvación se consume. Porque se tiene que consumar esta salvación. ¿Cuándo? ¿Todos los que entraron al desierto salieron del desierto? No. La historia es fuerte, miles quedaron postrados. Y es por eso que ahora la palabra nos dice que Dios ha pasado por alto Pesaj con el Mesías, con Cristo. Ha pasado por alto nuestros pecados para que podamos entrar ahora a caminar, y nos dice: no nos quedemos postrados en el desierto, sino que podamos llegar a ese destino que es la tierra prometida. ¿Cuándo? Cuando viene el Mesías, regresa por segunda vez, se consuma la salvación de todo su pueblo, de esta generación y de todas las generaciones pasadas. Entonces, ¿qué nos anima a la palabra? Es decir, perseveremos. Tropiezas, te levantas, sigues, porque en tu corazón no está el rebelarte contra Dios, como la rebelión de Coré, que incluso sus hijos, viendo la rebelión de su padre, no la siguieron, porque sus hijos quedaron y fueron después descendientes que sirvieron a Dios. Entonces, hoy día nosotros vamos a caer, estamos fallando, estamos pecando en este camino, pero ¿hacia dónde vamos? Puesto nuestros ojos en el Mesías, en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra creer, confiar y obedecer. Y en ese proceso perseveramos. Y estamos acá porque no somos más santos que otros, no somos mejores que otros, al contrario, porque estamos cada día reconociendo que nos falta más, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y experimentar un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que nos deja esta paracha? O sea, necesitamos un arrepentimiento genuino, verdadero, con cambios. Hay muchas caídas, faltas que a veces son sin intención, otras porque a veces son luchas que son fuertes, pero no estamos entregados al pecado.
No estamos entregados a la desobediencia, no estamos entregados a una vida reprobada, sino que caminamos, seguimos este camino para llegar al propósito que es ser como aquel que nos llama. La Torá viviente. Amén. Andrés. Sí, por eso es súper importante el mandamiento que salía hoy en la Barachá, que decía que cuando le hicieras tal o cual cosa a tu hermano, ¿cierto? Dice que debes confesar. Y por eso a mí me llama mucho la atención, bueno, el tema de salvación, que lo diría porque es un tema bien interesante, siempre tira harta chica. Y sí, es bastante entretenido tirar ese tema siempre. Y el arrepentimiento genuino, porque, claro, lo que vemos ahí es a la perfección pura. O sea, si me hablara el Mesías del directo, puta, yo me transformaría. Pero lamentablemente no me está hablando directamente y sí me muestra un camino de esos patrones que son difíciles de aceptar, y por eso me gusta mucho lo que dijo la hermana, de cuando verbaliza, ¿cierto?, tal complejidad de abrazar los mandamientos, como está recién ingresando, ¿cierto?, y habló que tiene cierta afinidad con cierto alimento. Claro, uno al principio se siente incómodo, de a poco va trabajando, pero verbalizarlo, hablarlo con el Creador, va generando este cambio que va evolucionando. Entonces, entre no hacerlo o hacerlo no genuinamente, porque decimos sí, nunca más, y sabemos que vamos a volver a caer, y después de 2 semanas ya volvimos de nuevo, 4 semanas, pero nos vamos alejando progresivamente. Y esto que se asemeja, y justo lo escribí antes de venir, a una persona que está impura y que se tiene que ir a purificar, ¿cierto?, en las aguas, pero en su mano lleva un animal muerto. Y cuando se sumerge, ¿cierto?, en el mikve para limpiarse, pero como tiene el animal, no se logra purificar, porque aún está, ¿cierto?, transmitiendo, en este caso la tumá, la impurificación. Entonces me hacía mucho pensar que de repente constantemente hacemos lo mismo, pero genuinamente nos queremos lavar, pero tenemos este apego, ¿cierto?, a ese animal. Y le pido al Santo Bendito que en algún momento lo logre como soltar, por algún momento, porque el momento que lo suelte, el agua va a entrar en contacto y va a purificar, y ahí realmente vamos a ser limpios en todo. Entonces, por eso para mí era como, para mí el arrepentimiento es muy, y por encima cuando Él lo creó antes de todas las cosas, dijo, ya voy a crear estas cosas, los mandamientos, el Mashiach, y siempre dejó ese apoyo. Y claro, a nosotros todos nos gustaría entrar en ese arrepentimiento genuino, nunca más pecar más la vida, pero sabemos que estamos con eso y esperamos a Él que nos logre purificar. Pero ese trabajo, aunque sea ya 1 semana, 2 semanas, tratar de esforzarse, y es como lo que más me impactó y me deja hasta manechado, de en algún momento poder soltarlo y que el agua ingrese en todo mi cuerpo y poder, en este caso, ser santo y poder, en este caso, comer las ofrendas. Al final, esa es lo que me prohíbe, no poder comer los ofrendas. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿A quién se trataban como piedras? A los gentiles, a los perros, piedras. Y aquí lo importante es que está hablando el fruto, ¿cierto? Si somos árboles, nos van a conocer por nuestros frutos. Si nos arrepentimos, vamos a mostrar frutos que otros van a ver. Es decir, wow. No es, el arrepentimiento es algo como que se ve. Visible. Se ve. Porque si yo era de una forma, alguien se oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te cambiaron? Los demás lo van a ver porque es fruto. O sea, yo no tengo idea que el árbol, pero toma una fruta. Ah, esta es una pera, un peral. ¿Se fijan? Entonces, aquí está hablando de frutos que son de arrepentimiento. Y finalmente, un pasaje que nos deja en el corazón: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
allá. Amén. Amén. Hasta ahí lo cerramos. Amén. Por supuesto queda mucho que profundizar. Es bueno esto cuando conversamos, cuando comenzamos a plantear interrogantes, porque nos permite reflexionar, nos permite, ¿cierto?, profundizar en la Escritura y comenzar a ver cosas que no vemos, ¿cierto? Lo que más se hace en el pueblo de Israel es preguntar, ¿cierto? Y lo confesamos, el hablar confesar, la palabra es muy importante, aunque diga después, como el hermano dijo, voy a volver a caer, no lo voy a hacer más, pero de adentro, de la víscera. No. Y la fe es lo que se espera. Yo espero no hacerlo nunca más. O sea, no espero, y no lo voy a hacer. prometo. Así que seguimos luchando, seguimos avanzando. Yo sé que todos podemos levantar la mano y decir, yo he vencido sobre algún pecado, ¿o no? Exacto. Pero con otro también puedo levantar que sigo luchando con otros. ¿Hasta cuándo me va a acompañar este pueblo hacia allá? Por eso fíjense Apocalipsis cómo lo llama, al que venciere, porque estamos en una lucha, estamos en una pelea. Estamos batallando, ¿cierto?, con la carne, estamos batallando contra el enemigo, estamos batallando contra el mundo, porque tenemos por lo menos 3 enemigos, el mundo, el enemigo y nosotros mismos. ¿Ah? Y por eso seguimos luchando, batallando, pero en Él somos más que vencedores. El que persevere hasta la separación, hasta la muerte y separación. El que persevere hasta la muerte, ya sea el sepulcro o la transformación. Ahí está. Amén. Por hoy, podemos seguir toda la tarde, toda la Shabbat. A ver. Hay un detallito. Hay longanizas de carne de vacuno, una sola vez. Ojo que hay Sí, vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar entonces. Ahí sí. Lo preparas tú. Amén. Oremos. Padre eterno, amado Elohim, te damos gracias en primer lugar porque tú nos has llamado y porque hemos oído ese llamado y estamos aquí, Padre, porque éramos pecadores. Y en muchas cosas, Padre, todavía hay tanto que tú tienes que hacer en nuestra vida. Hay muchos pecados, muchas faltas, muchas impurezas, Padre, que aún están en nuestra vida. Y sé que tú estás haciendo una obra porque hemos recibido el espíritu de la promesa, Padre, en el cual todos tus mandamientos, todas tus palabras, Padre, serán grabadas, selladas en nuestro corazón. Padre, llegará el día en que seremos completamente victoriosos, porque hoy seguimos luchando. Padre, y sabemos que un día se va a consumar ese momento en que seremos completamente libres, que seremos tal cual, imagen y semejanza de como tú eres, un Dios santo, santo, santo. Padre, gracias te damos porque estamos con nuestros ojos puestos en el camino, puestos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, que nos lleva al Padre, que nos lleva al Santo, al bendito. Gracias, Padre, porque estamos aquí, ninguno está mirando hacia atrás, estamos mirando hacia adelante y sabemos que hay muchas cosas que vienen, hay muchas pruebas, pero que sabemos que de todas ellas, con tu ayuda, con tu espíritu, nos harán avanzar, nos harán crecer, nos hará ser perfeccionados, santificados, porque estamos en esa promesa caminando hoy. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por lo que hace en cada uno de nosotros. Guárdanos, Padre, con tu mano poderosa y a medida que escuchamos, podamos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, porque solamente contigo lo podemos hacer. No es en nuestras fuerzas, sino en tu Santo Espíritu.
Gracias te damos por esta parachá, esta palabra, esta porción, que pueda ser un motor en nuestra vida para desde hoy, a medida que tengamos la oportunidad, poder actuar conforme a ella, a tu enseñanza, y ser verdaderos discípulos tuyos, que aprenden, que están siendo formados y enseñados por ti. Te alabamos y te damos gracias, todo en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos despedimos allá de todos los que están en la conexión. Que tengan un lindo día, un lindo Shabbat. Ahí está. Hasta mañana. Hasta mañana. Eso, Shabbat hasta shalom. mañana. Hasta mañana. Chavos, mañana es Pentecostés. Nos queda poquito, así que nos vemos. Chao, Catalina. Shabbat shalom. Cuídense. Chao, Shabbat chao. Shemena. Gracias por la Chao, palabra. hermana Mónica. Vamos a la 1, Anita. a las 2 y a las 3. Chao, chao. Chao.